¿Qué tal, amigas, amigos de Terráqueo? Les saluda Alan García Huitrón, licenciado en Criminología y maestro en Derechos Humanos y Democracia. Espero que se encuentren muy bien desde donde nos sintonicen. Les mando un caluroso y afectuoso saludo. Antes de iniciar el programa, quisiera expresar mi agradecimiento a la licenciada Lourdes Gordillo por la atenta invitación, mi total reconocimiento para ella y también para quienes hacen posible este tipo de programas a través del canal Terráqueo. El programa del día de hoy lo hemos intitulado Un criminólogo en México, experiencias y enseñanzas, y es un poco contarles a todas y todos mi experiencia que personalmente he tenido como criminólogo desde que elegí esta carrera hasta el día de hoy, que me desempeño como profesor e investigador de criminología en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, en INACIPE, como colaborador en el Instituto de Estudios Criminológicos Transdisciplinarios, el IECRIM, y también como docente en el Colegio Libre de Estudios Universitarios, Plantel 1, Ciudad de México, el CLEU. De esta forma, se trata de que a través del recorrido de casi 15 años de mi experiencia académica y profesional, en este programa podamos discutir algunos elementos clave, como por ejemplo la diferencia entre criminología y criminalística, la definición de la criminología, los problemas y los retos que hay en el ámbito educativo y en el ámbito laboral en México de la criminología, así como la importancia de la investigación científica, que es el área desde donde yo ejerzo actualmente. Así es que, como les decía, trataré de exponer mi vida académica y profesional, y desde la cual se subrayen estas claves en torno a la criminología en México. Para ello, dividiré mi exposición, el programa, en 4 apartados. Un primer momento, la criminología como opción de carrera. En un segundo momento, lo que es la criminología. En un tercer lugar, el ámbito laboral de las criminologías en México. Y finalmente, un poco mi experiencia a través de la investigación científica. Así es que no se vayan, sigan con nosotros, tocaremos estos puntos importantes. En primer lugar, la criminología como opción de carrera. Muchas personas creen que esta disciplina es muy reciente en nuestro país. Sin embargo, a partir de una aproximación histórica, es posible entrever 3 etapas a través de las cuales la criminología ha tomado mayor visibilización e institucionalización en México: el surgimiento, el desarrollo y la consolidación. El surgimiento en el marco del Porfiriato, cuando la criminología llega de Europa, principalmente para aplicarse en los centros penitenciarios. En el desarrollo, también tenemos ahí el momento histórico del desarrollo estabilizador en los años 40-50, donde la criminología tendrá también importancia en los códigos, en la enseñanza en el Instituto de Formación Profesional. Finalmente, en la consolidación, en la etapa del neoliberalismo, desde los años 70, 80 hasta nuestros días, observamos también otro boom de la criminología en los años 70 con la creación de la licenciatura en la Autónoma de Nuevo León o con la publicación del libro de criminología de Manzanera. En particular, es importante mencionar que la criminología ha tenido un realce en estas etapas, dado que en estos momentos históricos han ocurrido crisis sociales y crisis económicas que generan una serie de problemas como la violencia y la delincuencia. Es así que la criminología se visibiliza como una opción para explicar y para atender estos fenómenos. Es importante también mencionar que en los últimos 10 años la criminología ha tenido un boom incontrolable. Es así que la matrícula ha crecido desde el 2011 para acá en 500%, mientras que las universidades, los colegios, los institutos que ofertan este tipo de saber se han incrementado en 300%. Hoy en día también obviamente se adereza un poco la situación, el boom, con los medios de comunicación a través de estas series como Criminal Minds, como CSI, y también de la injerencia de las universidades o de las empresas en la educación. Es así que estos 3 fenómenos, los medios de comunicación, las violencias y los sistemas educativos privados, pues han sido factores fundamentales para que las nuevas generaciones se interesen por estudiar criminología, como fue mi caso. En este segundo bloque trataremos de construir una definición de lo que es la criminología. En un primer momento es importante distinguirla de la criminalística, dado que es constante su confusión.
En primer lugar, la criminalística está fundamentada generalmente en ciencias naturales, en tanto que la criminología lo está en ciencias sociales. En segundo lugar, la criminalística tiene por objeto de estudio las evidencias, los indicios, el material sensible significativo que se encuentra en el lugar de los hechos, en el lugar del hallazgo, en el marco de una investigación criminal. En tanto que la criminología, su objeto de estudio principalmente es la cuestión criminal en términos de estructuras, de sujetos, de discursos, de instituciones, en fin. Y en tercer lugar, finalmente, la criminalística sirve en coadyuvancia con las autoridades ministeriales y judiciales para esclarecer el cómo se cometieron o se cometió el delito investigado, mientras que la criminología principalmente sirve para la prevención de las violencias, de la delincuencia, para comprender, para explicar, para predecir un poco por qué suceden y cómo se darían estos actos transgresores. También es importante en un segundo momento no solo distinguir o diferenciar la criminología de la criminalística, sino también complejizar a la propia criminología, en tanto que no es la criminología, sino son las criminologías, dado que hay múltiples históricamente paradigmas, enfoques, metodologías, en fin. Tenemos tres principales paradigmas a través de los cuales la criminología ha tratado de responder a la pregunta de por qué una persona comete o transgrede las normas: el paradigma positivista, el paradigma interaccionista y el paradigma crítico. Asimismo, en las metodologías son múltiples, no solo es el método científico, está también el método abstracto, la fenomenología, la metodología cualitativa, el método dialéctico, histórico, en fin. En objetos de estudio, por su parte, no solo se estudia el sujeto, también las estructuras, los procesos, las prácticas, el control social, las políticas públicas, las normas, las unidades de socialización, en fin, son una multiplicidad también de objetos de estudio. Y es así que llegamos a una definición pues bastante compleja de la criminología, que podríamos decir es una disciplina científica que pertenece a las ciencias sociales, que tiene por objeto de estudio la cuestión criminal, sobre la cual se construyen socioculturalmente las violencias y la delincuencia, pero también sociopolíticamente se construye el control social, el control punitivo, a efecto de pues prevenir, de comprender y de reaccionar específicamente en contra de estas problemáticas. En tercer lugar, los ámbitos laborales de las criminologías en México. Sin duda, una de las preocupaciones más importantes de cualquier egresado de las universidades es mirar dónde va a trabajar, dónde va a laborar. En criminología, en términos generales, podríamos decir que se ha pasado de ámbitos tradicionales a ámbitos contemporáneos. En los ámbitos tradicionales se focalizaba en la parte de la prisión, de la docencia y de la investigación científica. Sin embargo, en los ámbitos contemporáneos se ha multiplicado y se ha pluralizado los ámbitos laborales. Ya no solo es la prisión, también está, por ejemplo, la prevención del delito en escuelas, en organizaciones de la sociedad civil, en asociaciones civiles, en departamentos de prevención de Secretaría de Seguridad Pública. También está el ámbito del sistema penal, del sistema de justicia penal, tanto en el ámbito estático, por ejemplo, del ámbito legislativo, como diputados, como senadores, como asesores, pero también está del lado el ámbito dinámico, por ejemplo, en la investigación criminal, en justicia alternativa, en unidades de medidas cautelares. También está el sistema penitenciario, ya no solo como criminólogo dentro del Consejo Técnico Interdisciplinario, también se puede elaborar desde la CNDH como visitador de prisiones, y finalmente la investigación científica, tanto a nivel gobierno como a nivel también de sociedad civil. Así que lo importante aquí es mencionar que hay una multiplicidad cada vez mayor de opciones, de ámbitos laborales donde o el criminólogo puede trabajar. Así que se ha ampliado, se ha multiplicado, y eso es muy importante tenerlo en cuenta para no focalizarnos solo en el ámbito de la prisión o en el ámbito clínico. En este último bloque quisiera yo platicarles un poco de mi experiencia profesional. Como les decía, me dedico a ser profesor e investigador en distintos institutos, en el INACIPE, en el IECRIMT.
desde el cual hacemos investigación científica. Es un poco reflexionar, describir, explorar, explicar algunos aspectos, algunas problemáticas, tanto de violencia, de delincuencia que tenemos las y los mexicanos. Así que hemos tenido la fortuna de publicar bastante, más de 30 publicaciones entre artículos, libros y capítulos de libro. Y bueno, en este sentido quisiera yo explicarles un poco los libros en los que hemos participado. Esta es una primera obra que fue publicada en el 2012, que se llama Protocolo Estandarizado para la Tramitación, Cumplimiento, Control y Seguimiento de las Órdenes de Protección para Víctimas Mujeres de Violencia. Este libro surgió en el 2011-2012, es publicado por el Centro Nacional de Prevención del Delito del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y su objetivo principalmente es dar un protocolo, una guía para los operadores del sistema de justicia penal, dado que no es frecuente, es bastante poco usual que se generen este tipo de órdenes de protección que tienen como finalidad, al final de cuentas, prevenir y dar esa certeza de justicia para las mujeres. En un segundo momento tenemos esta obra, La Política de Seguridad en México, evaluaciones y reflexiones desde la criminología crítica, el cual es publicado por el Instituto Nacional de Ciencias Penales en el 2014. Aquí un poco es realizar una evaluación de la política de Calderón en materia de seguridad y observar estadísticamente y criminológicamente si se cumplieron las metas, si se cumplieron los indicadores desde los cuales se pretendía generar seguridad y justicia en el país. Después tenemos esta obra que también es del Instituto Nacional de Ciencias Penales, el cual se intitula Prevención Social de las Violencias y el Delito, Análisis de los Modelos Teóricos. Aquí el maestro Daniel Kunjama y un servidor un poco tratamos de generar una reflexión, una visibilización de cuáles son los modelos teóricos más importantes para hacer prevención del delito. Son pocas las publicaciones que se tienen en México en materia de prevención, y pues es esta obra su cometido. Posteriormente tenemos esta obra en coautoría, también participamos varias personas, Abreu, Kunjama, Castellanos y Jiménez Sánchez, junto con un servidor. Y la idea de este libro, que también es publicado en 2015 por el INACIPE, es generar un modelo de evaluación a los centros de justicia para las mujeres. Se dan datos, se dan estadísticas a través de las cuales es posible mirar cuáles centros en ese entonces eran los mejores evaluados, los que cumplían con sus atribuciones y funciones para dar ese acceso a la justicia para las mujeres. Posteriormente tenemos esta obra que es El fenómeno de la trata de personas, análisis desde las ciencias penales y proyecto de reforma a la ley vigente en la materia, el cual escribí junto con la maestra María Olga Noriega Sáenz, también del INACIPE. Aquí es un poco, por un lado, hacer este análisis desde la victimología, desde la criminología, desde las ciencias sociales, desde la historia de este fenómeno tan complejo que es la trata de personas, y por otro lado también impulsar la iniciativa que se dio en el 2014-2015 para reformar la ley vigente en materia de trata de personas, que no cumple con los tratados internacionales de los cuales México es parte. Después también tenemos esta obra que es coordinada junto con el doctor Pedro Peñalosa. Es un libro en homenaje a Bauman, el cual falleció en el 2017. Y bueno, en esta obra invitamos a varios colegas, criminólogos, sociólogos, psicólogos, desde diferentes perspectivas, para que aborden cuál es la importancia de este autor en términos de las ciencias sociales y de las ciencias criminológicas. Posteriormente tenemos esta obra que es un estudio sobre la explotación sexual, ¿no? Comercial de niñas, niños y adolescentes en México. Es un trabajo de campo coordinado por el maestro Daniel Kunjama y el maestro Manuel Jorge Carrión, en el cual participamos una decena de personas desde distintas disciplinas, también para mirar un poco este problema en los estados. Fuimos a 7 estados, hicimos trabajo de campo en los estados riesgo, por así decirlo, donde existe este terrible fenómeno. Y finalmente esta obra, que es la última que se ha publicado, también en conjunto con el maestro Daniel Kunjama,
2018, también del INACIPE, Hasta dónde la familia es responsable de la delincuencia, historias de jóvenes transgresores de la ley. En ella, a través igual de un trabajo de campo de 25 historias de vida, tratamos de observar cuáles fueron esos factores de riesgo específicos, en particular vinculados a la familia, que hicieron que estos jóvenes se vincularan a la violencia y a la delincuencia. Así que pues son estas obras en las cuales se contribuyó, las cuales las pueden conseguir en el INACIPE, en Diuris, en Editorial Gandhi, en Sótano, en diversas editoriales, casas editoriales, librerías, para que ustedes puedan consultarlas, puedan reflexionar sobre estos temas. Es así que pues esta parte de la investigación científica es fundamental para la toma de decisiones, para que efectivamente se modifiquen las iniciativas, las leyes, las políticas públicas, y en ese sentido México acceda al tan anhelenado sentimiento de justicia y seguridad que requerimos. Para concluir, simplemente reiterar mi agradecimiento a Lourdes Gurdillo y también al canal de Terráqueo por la invitación, por este programa. Les deseo un éxito tremendo en este nuevo canal de YouTube. Y bueno, también invitarlos al Foro Nacional Las Perspectivas de las Criminologías en México, Experiencias, Oportunidades y Retos, el cual se llevará a cabo el 15 de mayo en el Instituto Nacional de Ciencias Penales de 9 de la mañana a 7 de la noche, y en el cual obviamente, como les decía en el video, trataremos de ampliar la visión laboral de las criminologías en México.